que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM. La universidad en territorio. Yendo por la ruta 8, nordeste Montevideo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy, continuamos con este ciclo 2026 y nos está acompañando Lucía Abadie. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenas. Qué bueno estar acá de nuevo con esa apertura del villano, de los villanos de García. Me encanta. Qué lindo tenerte acá, Lucía. Me parece maravilloso. Hoy no vamos a estar solos, vamos a estar conversando con dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, con Rosario Moreno e Inti Lezama, que nos van a estar contando un poco de un seminario temático que estuvieron haciendo. Lucía, ¿puede ser? Sí, venimos en un proyecto bastante grande desde hace un tiempito, un año particularmente. Aunque hoy vamos a estar hablando sobre el habitar, ¿no? El habitar y particularmente en Nueva España. El barrio Nueva España. El barrio Nueva España. Y en realidad la idea original, además de Inti y de Rosario, era tener una invitada vecina, Patricia, que no nos puede acompañar porque está con temas de cuidados de su mamá. Que está pasando por un quebranto de salud, así que le mandamos un abrazo para cuando ella nos escuche, que sabemos que nos va a estar escuchando. Tuvo que ir al interior del país y pero más allá de eso les vamos a contar sobre dos partes. Vamos a hacer un programa en dos partes. Genial, me encanta. Bueno, entonces démosles la bienvenida a nuestros invitados, a Rosario Moreno e Inti Lezama. Buenas, ¿cómo están? Buen día. Hola. Qué temprano. Sí. Bien igual. Bueno, bienvenidos. ¿Qué nos pueden contar sobre esto de habitar Nueva España? ¿Qué es esto de habitar Nueva España? Bueno, Nueva España es un barrio del municipio de F. ¿Qué nos pueden contar, Lucía? Bueno, primero hay que pensar qué es habitar, ¿no? Porque habitar efectivamente es mucho más que ocupar una vivienda. No es solamente vivir en un lugar determinado, sino tiene que ver con un sistema económico, productivo, una trama de relaciones. Y eso implica que cuando pensamos en habitar estamos pensando muchísimo más que simplemente residir en un lugar, ¿no? Y eso es lo primero para tener en cuenta cuando pensamos en qué significa habitar un lugar, ¿no? Y estamos hablando de un barrio relativamente nuevo también, ¿no? Bueno, Nueva España en realidad existe desde 1989. Pero ahora hay una gran boom en su habitación. Sí, efectivamente, desde el año 2024 ha habido una expansión enorme, sobre todo no en Nueva España, sino en los barrios aledaños, digamos. Hay 3 barrios nuevos, una expansión muy grande. Los 3 barrios nuevos son Barrio Moderno, 28 de enero y Barrio Nuevo. O sea, se han expandido. Pero en esa zona donde está Nueva España, además está El Viñedo, que también es un barrio de los años 2000. Y hay otros barrios que están catalogados como informales, ¿sí? Tenemos que pensar que la ciudad es como una trama que se va expandiendo de forma diferencial y hay alguna parte formal y otras informales. Informales ¿desde el punto de qué? Desde el punto de vista mayoritariamente jurídico, ¿no? O sea, la tenencia legal de la tierra, básicamente. Pero hay que pensar que Nueva España, por ejemplo, tuvo un plan pensando en su regularización en el año 2002. Entonces, cuando decimos esto de que es nuevo, ¿qué significa ser nuevo? Capaz que en la zona de Punta de Rieles Norte, las viviendas, aunque son nuevas, ¿no? No son tan nuevas, ya tienen 2 años, 3 años. Estoy hablando de Punta de Rieles sí. Norte nuevo, ¿no? Sí. Ese proceso habitacional que es formal, que es llevado adelante por la política pública, es mucho más nuevo y sin embargo tiene una visibilidad mucho mayor de cuando pensamos en el entramado de la ciudad formal, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces vamos a estar con esto de qué es habitar. Entonces, nos presentaste como un poco este tema y también me gustaría saber en qué marco participan los estudiantes en esto de habitar Nueva España. Bueno, arranco. Sí, quien se sienta más cómodo. Nosotros en realidad nos acercamos a Nueva España desde la extensión universitaria
Y a mí me gustaría particularmente arrancar destacando la importancia que tiene la extensión en las trayectorias de los y las estudiantes, porque no es solamente como el espacio que nos posibilita acercarnos a los territorios, sino también que nos invita a pensar y a reflexionar un poco desde dónde nos acercamos, ¿no? Cómo nos acercamos, desde dónde nos posicionamos cuando nos acercamos a los territorios, qué prenociones, qué preconceptos traemos. Y en ese sentido también nos corre un poco de esa intervención en territorio capaz más extractivista o más tradicional, ¿no? Donde aparece, por un lado, es la figura del investigador en una relación como un poco asimétrica o jerárquica, y por otro lado el objeto de estudio, cuando en definitiva somos objeto y sujeto todos, ¿no? Al mismo tiempo. Y ahí, bueno, la extensión universitaria en realidad lo que nos posibilitó fue generar espacios de coaprendizaje con los colectivos, con las comunidades, que sea una relación, un vínculo más horizontal y no tan jerárquico, y también un espacio donde se democratice, ¿no? El conocimiento, donde haya producción de conocimiento y saber popular, saber colectivo, y también en definitiva, como bueno, un espacio donde se generen insumos que después sirvan para la toma de decisiones, como más pensando ya en la política pública más macro, pero que transformen la realidad de la gente, ¿no? La realidad concreta, material. Y bueno, y en nuestra experiencia en Nueva España el año pasado, nos acercamos desde el Seminario de Intervenciones Territoriales y Desigualdades Urbanas de la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí tuvimos que plantearnos objetivos para la práctica, y lo que hicimos fue tomar demandas concretas de la Comisión de Vecinos de Nueva España, ¿no? En el año 2022 el PIM con la Comisión de Vecinos lo que hizo fue hacer una cartografía participativa, y lo que nos planteamos para 2025 fue repetirla y actualizarla, ¿no? Esa era la demanda concreta a partir de esto, ¿no? De que Nueva España, que de afuera parece como un territorio compacto, homogéneo, tuvo un crecimiento poblacional y habitacional muy importante, se crearon, como decía Lucía, nuevos barrios, y eso no solamente cambia como las lógicas y las dinámicas cotidianas de, bueno, veo gente, caras nuevas, sino también que es más gente utilizando los servicios que ya existen en Nueva España, ¿no? Y bueno, en la cartografía lo que hicimos fue situar en un mapa con límites administrativos formales, por un lado, aspectos más vinculares a la memoria, bueno, de dónde a dónde se construyó el barrio, en qué año se creó, cuáles fueron las primeras ocupaciones de tierra, las primeras autoconstrucciones, y por otro lado, aspectos como en clave en el hoy, digamos, ¿no? De ese momento, de cuáles eran las problemáticas que estaban surgiendo o emergiendo en ese momento, las que estaban más activas, cuáles eran los lugares convocantes en el barrio o que se valorizaran de forma positiva, y también cuáles eran los servicios existentes. Bien. Bueno, y ahí salió un montón de cosas. Claro, que ya... me imagino. ¿Y qué actividades hicieron? ¿Cómo consistió el proceso del año pasado? Bueno, en primer lugar lo que hicimos fue una recorrida con Luz, que es una de las vecinas que participa activamente de la Comisión de Vecinos de Nueva España. Sí. Una recorrida por el barrio, identificamos problemáticas, nos recorrimos, bueno, todo el barrio, vimos qué calles están bituminizadas, cuáles no, por qué, cuáles son las zonas inundables y por qué. Nueva España lo que tiene de diferencial con otros barrios es que limita con el arroyo Manga. Uh-huh. Y ahí, cuando llueve mucho, eso crece e inunda las casas que están como más sobre el arroyo, ¿no? Y después, a partir de eso, lo que hicimos fue pensar una dinámica para que los vecinos puedan participar de la cartografía. Hicimos una convocatoria a través de la Comisión de Vecinos, se difundió el afiche con la invitación a que participaran, y ahí realizamos una cartografía participativa con vecinos de la comisión y otros vecinos que se acercaron. ¿Y el producto final fue esa cartografía? El producto final fue esa cartografía, devolverles también a los vecinos la sistematización y el análisis de la información que recopilamos. Y también ahí lo que identificamos fue que esto, ¿no? Que la historia de construcción del barrio, si bien tiene una fecha de inicio,
está muy ligado también a las subjetividades, ¿no? No es una historia que sea lineal ni homogénea. Y por otro lado también que bueno, los lugares convocantes y las problemáticas, también habían vecinos que de repente querían hablar un poco más de la violencia que estaba viviendo el barrio y otros que se posicionaban más, bueno, pero el problema principal que tenemos son las inundaciones, ¿no? O los perros sueltos, o las motos, el tránsito de las motos. Con los lugares convocantes, por ejemplo, surgió mucho que nos llamaba la atención cosas concretas como los atardeceres. Los atardeceres acá son muy lindos. Los talleres que se imparten en el salón comunal donde trabaja la comisión, ¿no? Y por otro lado, también lo que identificamos fue que los servicios, o la mayoría de los servicios existentes en el barrio, fueron conseguidos también por la organización vecinal, ¿no? Por la demanda de los vecinos. Y ahí, bueno, salió, por ejemplo, la luz, fue conseguida por los vecinos, la luz para el barrio, la bituminación, el bitumen del pavimento de las calles, que eso avanzó este año también en el barrio, que lo va a comentar Inti seguramente más adelante. Insumos para la olla popular a través del programa ABC de la Intendencia de Montevideo, que ahí también son cada vez más familias, ¿no? Las que se abastecen de la olla, sobre todo familias jóvenes. Y el ómnibus. Y el ómnibus, exactamente. El ómnibus que bueno, llega al barrio a partir del año de agosto del año 2020, o sea que está cumpliendo 6 años. La línea 155 de Cutsa, que tiene como origen destino Ciudadela, Nueva España. A diferencia de otros barrios, tiene una línea que va como directa al centro y que no tienen que hacer transbordo. Y bueno, y hay un sentido de pertenencia muy fuerte con la línea del ómnibus. Fue un antes y un después para el barrio, porque tener un ómnibus que te saque, entre muchas comillas, del barrio a los lugares más céntricos, tiene también implica no caminar 2 kilómetros para... Te hace parte de la ciudad. Exactamente. Esa es la realidad. Sí. Si no, estás aislado y tenés que caminar para poder tomarte un ómnibus y moverte a trabajar, a hacer tu vida cotidiana. Exactamente, sí. Sí, incluso una cosa que comentan mucho es cómo le cambió a los niños que van a la escuela mismo en Punta de Rieles, pero claro, tenían que ir caminando. El poder llegar, claro. Sí. Sí. Eso además, si lo pensamos, ¿no? En días de lluvia, Sí. Es un barrio que se inunda, los niños para la escuela, la gente que vuelve también de trabajo en la noche. Y también algo muy curioso es que se pavimenta justamente en el barrio las calles por donde hace el recorrido el ómnibus, ¿no? Claro. Y eso también cambia la morfología del barrio, la estructura del barrio, porque la calle por donde está la terminal del 155 pasa a ser como la calle principal del barrio, ¿no? Claro. Que se llama Servidumbre. Que se llama Servidumbre, sí. Ahí yo quería, antes de seguir, quería como enmarcar un poquito y contarles que esto que contaba ahora Rosario se dio en el seminario temático Desigualdades Territoriales e Intervenciones Urbanas, que es de Facultad de Ciencias Sociales, es un seminario de sociología. Y este año continuamos con un espacio de formación integral que hacemos en vínculo entre el PIM, Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Información y Comunicación, o sea, la FIC. Acá casa de estamos, estudios. esta casa. Que se llama EFI Creación Audiovisual Participativa. Y ahí hay un montón de docentes que están involucrados, ¿no? Que también está bueno mencionarlos, ¿no? Sebastián Aguiar, Víctor Borrás, Federico Aprich, Paula Simonetti, además de los docentes PIM, que bueno, que también han acompañado como estas prácticas y las han hecho posibles en esto que traía Rosario también de cómo es formarse haciendo extensión, ¿no? Y qué diferencial tiene eso. Todo esto se enmarca en un gran paraguas, como decía más temprano, que se llama un proyecto de abordajes integrales de territorios desiguales que está financiando la Facultad de Ciencias Sociales, la unidad de extensión. Entonces también está bueno como traer esto, porque esto habilita que haya materiales y sobre todo cuando estamos hablando de un audiovisual, eso es importante, ¿no? Contar con, bueno, las tarjetas de video, la disponibilidad de las cámaras, etcétera. Bueno, capaz que ahí entonces pueden contarnos un poco sobre este EFI audiovisual, de cómo viene el proceso. ¿Es un EFI que ya empezó empezó este año o empezó el año pasado? No, buenas, primero que nada.
Sí, este EFI comenzó este año, que fue a mediados de abril, ¿no? Más o menos. Y nos convocaron también, por lo menos a los estudiantes de sociología, sobre todo a los que estamos participando de un taller de sociología urbana. Y bueno, nos incorporamos o empezamos a trabajar con la idea esta de generar productos audiovisuales junto con, bueno, en este caso, los habitantes de los barrios. No solo se está trabajando en el Nuevo España, también hay otro grupo que está trabajando en el 24 de junio, que es otro barrio que también ha sido parte de estas dos materias, estos dos proyectos. Y bueno, en realidad... 24 sí. de junio es el que está ubicado más al lado de Aparicio Saravia. Está ubicado en la zona de kilómetro 16 al norte. Enfrente a Zona América. Ah, bien. Para ubicarme en el mapa. Bien, sí, es dentro del mismo municipio, dentro de la misma zona y del mismo eje también, pero tiene otras características distintas y bueno, siempre sus particularidades. Y bueno, un poco el trabajo que venimos haciendo en el Nuevo España con este EFI fue recoger, primero fue acercarnos al barrio a través de la comisión. Esa fue como la estrategia. Y bueno, en parte continuamos un trabajo que ya se viene haciendo desde hace años. Y fue empezar primero a plantearles, bueno, que ellos nos cuenten qué les gustaría mostrar en un audiovisual. Si se fuera a hacer un audiovisual, un documental o algo que represente el barrio o que rescate cierta historia del barrio, ¿qué les gustaría mostrarnos? Y ahí surgen un montón de cosas que también vienen de antes, porque también por el espacio al que vamos a preguntar, pero sobre todo lo que surge es esas ganas de mostrar y de reivindicar las conquistas que han logrado a lo largo de los años y cómo la construcción del barrio, más allá de la casa de cada uno, se logró con organización colectiva, con lucha, con mucha persistencia y bueno, aparecen un montón de cosas que nosotros logramos rescatar, que incorporamos o intentamos incorporar a un guión y bueno, después se los presentamos y ahora estamos ahí medio en cómo llevarlo a cabo, en cómo convocar a las personas que queremos que participen de ese audiovisual. Estamos un poco en esa historia. Bueno, y entonces, ¿qué actividades tienen pensadas a partir de ahora en adelante? Bien, el fin de semana pasado, hace unos días, estuvimos en el barrio, llevamos afiches, conversamos con los vecinos. Siempre que vamos también, o últimamente, hemos ido con las cámaras, intentamos grabar algunas cosas, tomar algunas tomas, y pegamos esos afiches para convocar ahora el sábado 22 a un taller cineforo en donde la idea es presentar algunos materiales para intercambiar un poco y después ya empezar a construir esta peli del barrio que convocamos de esa forma, con las personas que se acerquen, que nuestra intención también es que se acerquen jóvenes y adolescentes del barrio en una búsqueda también de algo que nos pidió la comisión, que es intentar integrar a las distintas o buscar generar un material que integre de alguna forma a las distintas generaciones que habitan el Nuevo España. Bien, y qué difícil, esa es la parte más difícil, ¿no? La parte de la participación generacional es, bueno, algo que se ha hablado en la mayoría de los espacios culturales, ¿no? O en la mayoría de las comisiones, que es algo que la participación siempre es de la persona adulta y no tanto de los jóvenes. Eso ha sido algo que se ha problematizado un montón. La convocatoria es a hacer la peli de tu barrio, ¿no? Sí. O sea, y eso la lindo. idea es un poco justamente convocar. Además hay un afiche divino que generaron los estudiantes, que está buenísimo.
Así que bueno, si la gente de Nueva España que nos está escuchando ya Están anote, invitadísimos. sábado 22 de agosto, 15:30 horas, Salón Comunal de Nueva España. Los esperamos ahí para hacer la peli del barrio. No vamos a hacerla ya, pero es algo, es un proceso. Una película no se hace de un día para otro. No, y aparte no los vamos a estar engañando porque realmente el audiovisual, la idea es que sea una película, o sea, un corto. Pero va a tener un componente de ficción basado en todo esto que recogimos a partir de los diálogos y de los talleres con la comisión, que son muy enriquecedores, ¿no? Bueno, maravilloso. Entonces, agendamos la fecha, 22 de agosto. ¿Algún horario o es en el correr del día? No, es en el horario de la tarde, no me acuerdo. 15:30. 15:30, ahí va. Perfecto. Entonces, bueno, la gente de Nueva España ya tienen la info. Me gustaría preguntarle a ustedes dos cómo ha sido la experiencia diferencial como estudiantes con respecto a otras prácticas, otros cursos que han hecho. Esto que hablaban, me parece de Sí. traerlo como re importante, esto de la horizontalidad. Sí. Pero más allá de eso, que es bueno, que es algo muy característico de la extensión y de los CEFID, me parece que es interesante como saber, bueno, desde su experiencia. Y ahora. la interdisciplina también, También. ambas cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo primero, toda la introducción que hizo Rosario sobre la importancia de la extensión, obviamente que la comparto, y en mi caso particular, yo no había hecho ninguna materia de extensión hasta el seminario del año pasado, y realmente me copó mucho. Incluso el semestre pasado yo había dejado todas las materias salvo el seminario. Estaba con un montón de cosas, pero el seminario lo quise continuar hasta el final porque realmente creo que fue algo que me ayudó a reenganchar o a continuar con la carrera. Y bueno, este año me anoté en un taller de sociología urbana, también un poco impulsado por ese seminario. Entonces realmente a mí me sirvió de mucho. Y también cuando estuvo la posibilidad de ahora de anotarse al EFI, quise continuar. También un poco por esa cosa de no ser extractivistas y caer y hacer algo, termino el informe y bueno, no aparezco nunca más. Entonces ese también un poco generar ese compromiso de estar, que es difícil, ¿no? Porque no es fácil sostener procesos, porque se precisa el financiamiento, un montón de cosas, pero que es muy importante y es muy enriquecedor. Hay también algo interesante de la experiencia del año pasado, que además de que fue una experiencia súper rica, de contacto donde se actualizó la cartografía, que Sí. eso tal cual fue una demanda, poder ver como con una diferencia de 3 años la misma cartografía cómo había cambiado con estos nuevos asentamientos también que aparecían, cómo muchos de los habitantes que viven en los nuevos barrios también utilizan, por ejemplo, la olla de Nueva España como el espacio para alimentarse, para sostener la vida, ¿no? Que es un poco de lo que hablábamos, ¿no? En esto del habitar. Y también hay algo en esto de la experiencia de los estudiantes que nosotros les invitamos a participar con el informe, les invitamos a todos, finalmente no todos participaron, pero a producir como algún elemento escrito, ¿no? Como parte también de esta producción diferencial en la que apostamos en la integralidad, que la idea es un poco, poder ir enhebrando todas las patas, ¿no? Una pata más de extensión, pero también una pata de ponerse en tarea de poder sistematizar lo que se hace en vínculo con los actores sociales y transformarlo en un conocimiento escrito que quede, o en el caso del audiovisual, un producto audiovisual, porque también es importante esta cuestión de que efectivamente esas experiencias no queden en el vacío, sino que puedan ir como sedimentando el conocimiento sobre los propios barrios incluso, ¿no? Y a partir de ahí surgió un articulito que se llama Más allá del mapa, prácticas integrales universitarias en territorios desiguales, que la idea es que esté en un dossier que tenemos sobre integralidad y territorio,
que va a aparecer en el volumen 12 de la revista Integralidad sobre Ruedas a finales de este año. Así que ese también es un gran aporte. A mí me parece como que está buenísima esta posibilidad de aprender haciendo también en lo que implica la escritura académica o la escritura de la sistematización, ¿no? Sí. Pensando en esto de, bueno, cómo nos interpela, ¿no?, en la trayectoria universitaria, yo creo que también uno adquiere un bagaje teórico muy importante en la carrera, pero que en realidad ese bagaje teórico después cobra sentido cuando vos lo podés contrastar con el colectivo, con la comunidad, y que por sí solo no tiene sentido, ¿no? Entonces desde ahí también parte como la importancia de la extensión en las carreras de todos y todas, ¿no? Claro, totalmente. Y ahora ustedes que están ahí como en el territorio ya hace un tiempo, ¿qué cosas son las que desafían ese trabajo en territorio? Bueno, tanto para ustedes como estudiantes, sí, como qué ven para la comisión de vecinos, por ejemplo, del trabajo con la universidad. Yo creo que sostener, ¿no?, los procesos es un gran desafío en todos los ámbitos de nuestra vida en la era moderna, pero en particular en los barrios. También la comisión el año pasado estaba como surgiendo otra vez, ¿no?, como emergiendo, ya intentando como, bueno, recapitular el trabajo que ya se había hecho, y agregar acumulado de trabajo nuevo. Este año en principio se había fortalecido, pero claro, tiene como sus tiempos, ¿no?, sus etapas como todo, y es un proceso que si no hay actores como el PIM o como otras instituciones que puedan darle continuidad y sostener esos procesos, porque siempre hay gente que entra y sale en distintos momentos de ese proceso, ¿no? Pero en definitiva es eso, ¿no?, darle continuidad y sobre todo esto que traía Inti de entusiasmar a los más jóvenes, a los más chicos, a que el barrio es de ellos. Sí, eso particularmente con los procesos de integralidad, sí, porque efectivamente la organización de la organización de Nueva España, de la Comisión de Nueva España, es una comisión muy vieja, fuerte, sí, que viene desde el año 2018, que tuvo un proceso de renovación en 2024, principios de 2025, y bueno, también eso hay que reconocer. Nosotros como PIM lo que hacemos es como sostener el trabajo en vínculo con, y eso también habilita como esta posibilidad de, bueno, de la entrada de diferentes cursos, de talleres, de EFIs, pero en realidad ahí los pilares, los que sostienen, sí, son las organizaciones sociales, barriales, la comisión, que es esto, poner la vida, poner el cuerpo, sostener esos entramados, sí, que además es tremendamente desigual si lo miramos en los diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Porque es lo que traían hoy Rosario e Inti sobre esta cuestión de hay cosas que viviendo en lugares más céntricos de la ciudad uno no se plantea, ¿no? Totalmente. El tema de, bueno, de salir a los recursos no son los mismos. Ahí hay toda una variación en cuanto al territorio, y también ahí es esto de sostener de que bueno, que la comisión de vecinos está como re fuerte en esto, porque a veces es sostener procesos que la línea del ómnibus debe haber sido como un mojón histórico en el barrio, pero me imagino que es de una lucha que vino de muchos años. Varias décadas, te diría. Totalmente. Entonces son como, es esto de estar como constantemente sosteniendo un espacio porque te mueve la participación y lo que vos podés hacer por el barrio, pero también es esto de que son procesos que muchas veces son desgastantes. Entonces también ahí entra esto de entro un tiempo, me voy, vuelvo a la comisión, me voy, porque de verdad es desgastante, y la verdad es que es sumamente valorable el trabajo de vecinos y vecinas que lo hacen desde la militancia. La militancia barrial tiene esa cuestión de que es gestionar para todos, ¿no? Para hacer un lugar mucho más vivible y habitable, justamente con ese concepto con el que arrancábamos de habitar, ¿no? El entramado de la vida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Igual se van a quedar un ratito más con nosotros. Si te parece, Lucía, vamos a una tanda y ahora seguimos con más 103. Perfecto. Dale. Ya volvemos con 103 PIM.
crece desde el pie, amurallada crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Y estamos de vuelta con más 103. Estábamos escuchando Crece desde el pie de Alfredo Zitarrosa. ¿Por qué esta elección, Lucía? Bueno, esta elección surgió medio del universo, podríamos decirlo, algo así. En realidad nosotros teníamos dos canciones que estábamos viendo, Hoy Sopa Hoy y Burbujas. Estábamos pensando más en este entramado, en el sostenimiento de la vida, en la importancia de la olla. Y en realidad, escuchando unos audios que ahora vamos a escuchar y seleccionando un poco, a partir de cuando nos enteramos de que no podían venir vecinos, dijimos, tienen que estar su voz. Y ahí vamos a escuchar en un ratito un audio de Néstor, que es uno de los integrantes de la comisión, y otro de Patricia. Y ahí Néstor menciona Crece desde el pie. Y ahí decimos, ya tenemos la canción. Esto es la importancia de poder también, esto es algo bien de la sociología, de la antropología, ¿no? De poder volver a revisitar también lo que se produce en diálogo con los vecinos, ¿no? La importancia de poder grabarlo y después poder escucharlo y sistematizarlo también te da como estos elementos de como esta lección de la canción que vino así, porque básicamente fue así, ¿no? Como ahora en la tanda nosotros comentábamos que justamente la eligió Néstor, a quien le mandamos un abrazo grande, que tampoco nos pudo acompañar por un quebranto de salud. Bueno, bien. Entonces, ahora contanos, Lucía, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar unos audios? ¿De quiénes vamos a escuchar los audios? ¿Por qué? Cuando nos dijeron los vecinos que no podían estar, dijimos, no, la palabra de los vecinos de la comisión tiene que estar de alguna manera. Y si no podemos traerlos acá a la radio, entonces vamos a seleccionar algunas partecitas de entrevista que hicimos hace 1 mes y medio, 2 aproximadamente, y que nos parecía que daban cuenta un poquito de estas cuestiones, estas demandas y estos procesos que tienen que ver con los entramados de sostenimiento de la vida. Y fue así que ayer estuvimos con Rosario Inti seleccionando pedacitos de entrevistas para poner en contacto en la voz de los protagonistas, las protagonistas, efectivamente algunos de estos procesos. Bueno, perfecto, vamos con el primer audio entonces, si les parece. Y todo el barrio es bueno como para sacarle jugo de algo. Supongo que se podría hacer una mezcla de esas cosas, ¿no? Mostrar las cosas lindas que tenemos, como por ejemplo que ya tenemos calle y que por suerte está pasando el ómnibus de vuelta. Comenzó hoy a pasar, no sé, creo que fue el primero, ¿no? El temprano, el de las 5. El de las 5 de la mañana. Sí. Incluso ahora venía el ómnibus, cuando yo venía para acá arriba, ya venía el ómnibus también. Mostrar los avances, poder contar las cosas desde el pie, como decía Alfredo Zitarrosa, ¿no? Las cosas crecen desde el pie y empezar a contarlo desde el pie, desde lo que era el barrio. Y hoy, por ejemplo, salimos a la calle y pisamos bitumen, ya no pisamos más barrio. Hoy podemos salir hasta la esquina sin problemas porque tenemos luz. Sí. Hoy no tenemos que caminar 1,5 kilómetros o 2 kilómetros para tomar el ómnibus porque tenemos la parada ahí cerquita. Y para muchos el ómnibus le pasa en la puerta, como tiene la suerte de tener esta señora que tiene el ómnibus, es la privilegiada del barrio. Le pasa por la puerta. Digo, yo creo que está bueno mostrar esas cosas, pero está bueno también mostrar esa otra parte que de repente nos ha costado llegar. Sería como mostrar la parte anterior y mostrar ese proceso para el hoy, ¿no? Claro, para llegar al hoy. Claro. Para llegar al hoy. Lo que nos ha costado, ¿en qué pensás? Cuando dices también mostrar lo que nos ha costado. Sí, también mostrar el trabajo, ¿no? Es decir, poder conversar con compañeros referentes, como es el cabeza Carlos, ¿verdad? Como es Sever, como es Patricia, por ejemplo, o como es Luz también, porque Luz viene de hace tiempo trabajando.
Bueno, bien, escuchábamos varias voces ahí, ¿no? Como dije, es parte de una entrevista y bueno, aparecía la voz de Sebastián, de Juan Manuel, que es otro de los estudiantes también de LEFI, y la voz de Luz y la voz de Ever, de Rosario y de Patricia, que estaban todos en esa entrevista tallercito que hicimos. Bueno, aparecía mucho esto en el audio de darle el valor a los logros, ¿no? Esto hablaban de la calle pavimentada, del ómnibus entrando al barrio, de la privilegiada, de la vecina privilegiada que le pasa en la puerta de la casa. Raquel. Y bueno, la importancia de eso, ¿no? Y un poco por lo que entendí de los audios, es un poco lo que también quieren mostrar en este proyecto audiovisual que vienen haciendo. Sí. Ahí, bueno, Néstor traía el valor que le da al ómnibus, ¿no? El barrio en general, al 155. Y este año lo que pasó fue que se suspendió la entrada del ómnibus al barrio, no estaba entrando al barrio, porque estaban pavimentando las calles. Uh-huh. Entonces hacía como un tramo y paraba, y ahí, bueno, la gente descendía y tenía que caminar otra vez para llegar a sus casas, ¿no? Entonces aparece esto nuevamente, esa sensación de tengo que caminar otra vez. Claro. Caminé durante tantos años y otra vez tengo que caminar. Y son un kilómetro y medio, decía Néstor, 2 kilómetros para llegar hasta sus casas, ¿no? O a tomarse el ómnibus en el eje Camino Maldonado. Y hay un fragmento de esa entrevista que a mí me gustó mucho, que habla también de que filman cuando el ómnibus volvió a entrar al barrio después de la pavimentación de las calles, y lo filman a las 5:30 de la mañana, sí. 6:45 más o menos, el ómnibus bajando. Raquel. Y dice, la emoción que sentí de ver al ómnibus, que casi abrazo al chofer, o sea, casi me prendo a abrazar. Es que totalmente, el tener una línea de ómnibus que entre al barrio te hace nuevamente parte de la ciudad y parte de la sociedad, si lo queremos poner así. Principalmente, bueno, en el municipio de Efe, que es un territorio muy grande también, esto que llegue la línea de ómnibus es vital. Sí. Fíjense que hay 2 escuelas, la 338 y la 179, que están en el centro de Punta de Rieles, a donde van la mayor parte de los gurises y gurisas del barrio, y que queda prácticamente a 2 kilómetros de Nueva España, de Barrio Nuevo, El Viñedo. Y eso debe generar como el no tener ómnibus genera como un montón de conflictos en esto de volvemos como a la mayoría de los problemas que están relatentes, esto del abandono en las escuelas, el abandono en los liceos, porque la realidad es que se imposibilita ir en invierno, y más contando las características un poco del barrio también, esto de que hay zonas inundables. Eso también genera ciertos conflictos que hacen que otras cosas no puedan pasar. Personas llegar a trabajar, ir a las escuelas, ir a los liceos, ir a la UTU, o sea, porque estamos hablando de que lo más cercano en cuanto a servicios es Punta de Rieles. El acceso a la salud también, ¿no? Totalmente. Sí, que es un enorme tema, porque a veces decimos, 2 kilómetros, bueno, se hacen caminando, relativo, porque un día como hoy o como ayer, de intensa lluvia, toda esta semana que va a estar... la dificultad que hay si sos una persona mayor o si estás enfermo o enferma. Totalmente. De poder acceder, ¿no?, a lo más básico. Y ahí hay también un elemento, me parece importante, que es el tiempo, ¿no? Que no todos tenemos las mismas 24 horas. Que yo puedo ir a trabajar y me lleva media hora o 15 minutos ir hasta mi trabajo y volver a mi casa, y acá estamos hablando de 2 horas para ir, 2 horas para volver. Y también, ¿no?, esto de gente que se vaya a trabajar temprano y tenga que tomarse un ómnibus a las 7 de la mañana. Tenés que salir a las 6, 5:30 de la mañana. Sí. Tenés que levantarte mucho antes. Tenés que levantarte mucho antes, salir, caminar, entrar como en un riesgo ahí también, o en un cierto sentimiento de miedo. Sí. Totalmente. Y el regresar también. Sí. Totalmente. El regresar de tarde, noche. Bueno, Raquel nos contaba que ella, cuando trabajaba, ahora está jubilada, 4:30 de la mañana se iba con una vecina, caminaba 1,5 kilómetros, 2, hasta tomarse el 155, y claro, era plena noche, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, claro, las dificultades, esto de que el tiempo no es el mismo y la ciudad no es la misma. Sí. Sin duda, las posibilidades de acceso no son las mismas. Por eso también me parece re importante esto que decían en el audio de darle valor a estos pequeños logros, ¿no? Pequeños logros que en realidad es un logro
enorme. Tener una calle pavimentada, una línea de ómnibus que entra. Hablaban de la iluminación de las calles. Sí, totalmente. Toda gestión de la comisión, de los vecinos, de las vecinas, y eso es también algo a tener mucho en cuenta, ¿no? Esta necesidad de organizarse para poder tener lo básico, ¿no? Hay que invitar a habitar, ya que estamos en esto, los espacios de construcción colectiva, los espacios de gestión de vecinos y vecinas. Totalmente. Bueno, vamos con el próximo audio, si les parece. ¿De quién vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar a Patricia. Muy bien, vamos con el audio de Patricia entonces. Gente que vivía más lejos, volver a caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros, como decía, y todos los días abrías la página del Facebook y te decían, ¿cuándo va a empezar a bajar el ómnibus? ¿Cuándo van a terminar las calles? ¿Cuándo? Entonces, eso también, el sentido de pertenencia de algo que teníamos, que entró, y es lo que tiene este barrio. Este barrio se apropió cuando se pusieron las luces de todo el barrio, cuando se bituminizó todo el barrio, cuando entró por primera vez el ómnibus y comenzaron a usarlo, el barrio se apropió de todo eso. Ese sentido de pertenencia que tenemos, incluso porque también hace 19 años que estoy en el barrio, digo, que tenemos, cuando vine, había luz. No había calles con bitumen. Muy bueno. Tierra, tengo la luz enfrente a mi charco casa. por todos lados. Raquel lo puede decir porque está venida. No, ella diría tierra, charco y cañas. Sí, cañas. Cañas, chicas. ¿Sí? Sí. Todo eso. Señor, usted no ha dicho nada. Yo estoy escuchando. Reflexionando. No, sí dijo de... Bueno, ahí escuchábamos un pedacito más largo del que habíamos seleccionado, pero bien también, es parte de lo que es. Es lo que tiene hacer radio en vivo. Es lo que tiene. Bueno, también volvíamos a esto de la iluminación de las calles pavimentadas. Pero en la propia voz de los protagonistas. Exacto. ¿no? Sí. Los logros de vecinos y vecinas. Sí, y ahí me parece que en eso que cuenta Patricia se pueden destacar 2 cosas. Una es la apropiación del barrio de las conquistas, el sentido de pertenencia que ella habla, porque realmente los servicios se mantienen y se cuidan. Se cuida que el ómnibus siga entrando al barrio, que no suceda nada, se cuida la iluminación. Por ahí vos vas en otros lugares donde el proceso de que llegó la luz, o capaz que estaba hace muchas décadas, no se cuida, se rompe, se deteriora, se vandaliza, y acá hay un sentido de pertenencia de esas cosas que se lograron, que se mantengan, que no se pierdan. Y después, en el lugar en el que se colocan los vecinos, el barrio en general, no es que esto vino alguien y me lo dio, sino que nosotros lo conquistamos, nosotros lo conseguimos. Me parece que es muy importante también esa posición en donde se ponen a la comisión y a los vecinos y el barrio en general. Sí, esto de la importancia de construir, ¿no? Así, de nuevo volvemos a la canción, ¿no? Desde el origen, desde el inicio, y poder ir sosteniendo esa construcción para efectivamente lograr todo ese entramado que sostiene tantas cosas, y también en espacios donde a veces la vida en sí es muy precaria, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, la tenencia de las viviendas es precaria, pero a veces la propia vida es precaria, ¿no? La posibilidad de alimentarse, de tener un plato de comida caliente, de poder acceder vestirse. A servicios básicos. Los servicios básicos, el tema del frío en el invierno. Nosotros vivimos en un país, en zona templada, fría, que efectivamente es impresionante. El otro día estaba leyendo que Chile, Argentina y Uruguay presentan la mayor cantidad de accidentes por incendios, ¿no? Entonces esto obviamente tiene que ver con que somos países de clima templado frío, que además vivimos con ingresos que a veces no esa necesidad básica que es la de la calefacción, el calefaccionamiento no siempre está asegurada, ¿no? Entonces también esta cuestión de acceder a estar
en un ambiente más o menos templado, ¿no? Donde te permita reproducir la vida. Eso también es importantísimo. Totalmente. No, una cosa que me quedó, pero capaz que del anterior bloque, también la importancia de la comisión, no solo para el barrio Nueva España, sino también para estos barrios nuevos que se están formando. También la del viñedo y toda la organización que ha estado atrás de ir construyendo estos barrios, sirve como insumo para estos vecinos que están ahora en la situación que nos contaban, que nos cantaban ahí Néstor y Patricia, que estaban ellos hace 20, 30 años. Que hay como todo una experiencia que se vuelve a ella. Y también, por ejemplo, el lugar de la comisión, el otro día nos contaban que iba a haber una reunión en el barrio Moderno y estaba lloviendo, entonces la hicieron en el local de la comisión del Nuevo España, y que estaba lleno, que había, no sé cuánto dijo, pero 50, 60 personas, y que pudieron efectivamente hacer esa reunión y organizarse gracias a que exista ese espacio ahí. El Salón Comunal. El Salón Comunal. Originalmente fue hecho una primer parte como una policlínica barrial, que luego no funcionó un tiempo, luego dejó de funcionar, como por ejemplo es la de Villafarre. Y después ese local, que comenzó a ser parte de la comisión del barrio, se le hizo una ampliación atrás, ¿no? Eso también está bueno, y ahora los vecinos están pensando un presupuesto participativo para seguir ampliándolo. Esto también está bueno como comentarlo, porque bueno, es parte, ¿no? También como las comisiones barriales, a través de las diferentes herramientas que hay de política pública, como los presupuestos participativos, logran hacer mejoras que son importantísimas para el barrio. Pongo el ejemplo del teatro de Punta de Rieles, pongo el ejemplo de Espacio Plaza, que ahora está en un proceso de techar también por un presupuesto participativo. Exactamente. Y bueno, y también Nueva España ahora intentando justamente acceder a uno para mejorar en infraestructuras urbanas, que después son para el disfrute de todos los vecinos y vecinas. Entonces también ahí me parece importante, como en esto de poder organizarse para mejorar la vida comunitaria, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, agradecerles, Rosario, Inti, por haber participado hoy con nosotros. Le mandamos un saludo a los vecinos y a las vecinas de Nueva España. Y bueno, no sé si nos quieren dejar con alguna reflexión final, algo que se les ocurra en estos pequeños minutitos que nos quedan. Aprovechar la extensión universitaria en la formación académica y invitarlos también a esto, a los espacios de participación, que es muy importante. Sí, me parece re importante esto de poder darle el valor que se merece la lucha de los colectivos, ¿no? Y la participación de vecinos y vecinas en poder apropiarse de los barrios y poder gestionar cosas que son por y para el disfrute de los barrios y de cada uno de nosotros. Así que bueno, invitar a vecinos y vecinas a que participen de las comisiones de vecinos y vecinas que existen en los distintos territorios. Y bueno, nosotros vamos a ir hasta acá el día de hoy. Así que bueno, gracias, Lucía. No sé si vas a seguir con nosotros en los próximos programas. No, es mi programa asignado. El próximo programa también sigue con este proyecto. Va a ser, en realidad va a ser kilómetro 16, 24 de junio, o sea que un poco más vamos a estar charlando desde el núcleo territorio, comunidad y derechos colectivos sobre este proceso o estos procesos en los barrios. Es como dentro del mismo marco pedagógico, podríamos decirle. Y bueno, mi intervención 2026 fue esta, así que bueno, un placer tenerte con nosotros. Un placer estar, como siempre, a bordo de este 103 tan lindo que nos lleva a conocer y a intervenir en el noreste metropolitano.
Bárbaro. Bueno, les recordamos que pueden escuchar esta transmisión en YouTube y que, bueno, nuevamente mañana va a estar la repetición a las 17 horas por si quieren avisarle a algún vecino o vecina que quiera sintonizar. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes, @uniradioudelar y @pim_udelar para irse enterando de cursos, actividades, cositas que van pasando en el territorio. Bueno, nosotros vamos hasta acá y los esperamos el próximo martes, no, porque es feriado, así que nos vemos recién el siguiente martes. Así que bueno, por acá llegamos en 103. Saludos, gracias por ver. Gracias. Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio. Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.